Hermanos, buenas noches. Bueno, vamos a empezar porque luego no nos da tiempo, ¿les parece? Sí, pastora. Estamos en el capítulo 8 de Jai. No. ¿Sí? No es de Jai, es el de capítulo 8. Sí. Es que quiero ver unas cositas con ustedes que se nos pasaron, pero vamos a orar primero, ¿ok? Señor, bendito y alabado seas. Señor, te damos muchas gracias porque estamos nuevamente aquí, Señor, en tu presencia, Señor. Gracias por los hermanos, por las hermanas, Señor, que se conectan a través de las redes, Padre. Yo te pido que me unjas con tu Santo Espíritu, Señor, a las cosas interesantes que tú tienes hoy para nosotros, Señor. Gracias, te alabamos y te bendecimos, porque tú eres fiel, porque siempre tienes ese maná increíble para nosotros, Señor. Padre, todos juntos levantamos en este momento a México, Señor. Queremos que México, Señor, sea salvo, que México sea para ti, Señor, que México, Señor, sea sano, Señor, pues de este azote, Señor, que es el COVID-19, Padre. Levantamos estas cosas delante de tu presencia, te alabamos y te bendecimos, Señor. Gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Aleluya. Bueno, en el capítulo anterior, hermanos, el 8 de la conquista de Jai, se me olvidó mencionar algo muy importante, y es Josué 8, 18 y 19. Josué 8, 18 y 19. Entonces Jehová dijo a Josué: extiende la lanza que tienes en tu mano hacia Jai, porque yo la entregaré en tu mano. Y Josué extendió hacia la ciudad la lanza que en su mano tenía, y levantándose prontamente de su lugar, los que estaban en la emboscada corrieron luego que él alzó su mano, y vinieron a la ciudad y la tomaron, y se apresuraron a prenderle fuego. La lanza, la jabalina de Josué, fue utilizada por el Señor como años antes fue utilizado el báculo de Moisés, y era el indicativo para tomar la ciudad de Jai. El levantamiento de su lanza, hermanos, representaba confianza en Jehová. Entonces, ¿cuál fue el elemento sorpresa en la conquista de Jai? El que Josué levantara su lanza, que no había sido en Jericó, por ejemplo. Como les digo, el Señor es muy versátil, cómo Él hace las cosas. Y aquí en Jai, el hecho de Él haber levantado su lanza hacia arriba fue que los que estaban escondidos, ¿se acuerdan? Detrás de las rocas que estaban cerca de la ciudad, fue que entraron a la ciudad y la tomaron y la incendiaron. Entonces, ¿cuál es ese elemento sorpresa? Hola, Francisco Javier, bienvenido. Y entonces gracias. Vemos ahí en Éxodo 17, del 8 al 13, cuando Moisés levantó, ¿verdad?, su báculo y estuvo por horas con los brazos extendidos, que Aarón y Hur lo ayudaron, lo sentaron en una piedra y le tenían tomados de los codos, de los brazos, para que él no se cansara. Algunos pastores enseñan que esto habla de la alabanza y la adoración, que hay que alabar y adorar a Dios, que hay que levantar las manos. Yo les decía el otro día que es impresionante ver a varones, hermanas, tirados en el piso, adorando y alabando a Dios, poniendo sus rostros en el piso y cantándole a Dios con todo su corazón. Eso trae victorias, hermanos. Entonces, este levantamiento de la lanza, aquí estaba el factor sorpresa del Señor, algo diferente a lo que antes había hecho en la conquista de Canaán. ¿Qué significaba levantar? Ahora vamos a ver otro punto, ese ya quedó, porque se me olvidó comentarlo. Apunten la cita, Éxodo 7, del 8 al 13. No sé si quieran que lo leamos o lo pueden leer ustedes después, para recordar esa guerra de Moisés contra Amalek y cómo ellos ganaron porque él mantuvo el báculo en alto,
¿ok? Otra cosa que también tenemos que enseñar es qué significaba levantar un altar de piedras enteras. Ya van 2 o 3 veces que lo leemos, que Josué levantó un altar de piedras. Ahora, ¿qué significaba de piedras enteras? Que no se debían meter herramientas, no se debían cortar, no se debían lijar, sino así las piedras como estaban, como Dios las había hecho aquí en la tierra, ¿verdad? Simplemente se colocaban en forma de un altar. Significaba mantener la adoración simple y no manchada por el despliegue humano de capacidades, no obras humanas, sino solo el Señor. O sea, ¿qué significa que el Señor pidiera esos altares sin que se les mantiera herramientas para cortar, para pulir, para pegar, ¿verdad? Que la alabanza debe ser natural, debe ser que salga de nuestro corazón. También habla de las obras humanas. Ya cuando nosotros metemos las manos, ya se echa a perder el asunto. Cuando es Dios el que prevalece, cuando es Dios el que está diciendo lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer, y lo hacemos como Dios ha dicho, entonces hay una gran bendición. Josué le dio a la palabra de Dios un lugar detallado y central. ¿Qué hizo Josué? Nunca se mencionaba a él, cosa que sí hacía Moisés, ¿verdad? Moisés era como muchos de nosotros, que no sé si tiene que ver con el temperamento melancólico, pero ustedes me hicieron, ustedes son tremendos israelitas. O sea, Moisés tenía otro temperamento. Josué, ahora que tiene liderazgo, siempre habla de Dios, siempre le da la gloria a Jehová, nunca habla de él en forma personal. Dice aquí, Josué le dio a la palabra de Dios un lugar detallado y central, ¿ok? Y entonces vamos a continuar con nuestro estudio y vamos a Josué 8, 30 y 31. ¿Lo puedes leer, Ricardo, por favor? Ajá. Dice aquí que Josué tuvo, Entonces, a ver, sí. Entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, y como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedra entera sin labrar. Ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, y sacrificaron ofrendas de paz, y también escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel, todo hasta el 33. Del 30 y 31. Ok. Bueno, dice aquí que las ceremonias religiosas solemnes y llenas de significado incluían 3 cosas. Josué se lleva al pueblo después de que ganan en Jai, en vez de tomar la ciudad y de vivir ahí, él toma todo el pueblo con niños, con ancianos, con ganados, y se los lleva otra vez cerca del río Jordán, ¿verdad? Y dice ahí que él hace unas ceremonias religiosas solemnes llenas de significado, y estas incluían 3 cosas, y vamos a ver lo primero. Levantaron un altar de piedras enteras sobre el monte Ebal e hicieron sacrificios, incluyendo holocaustos y ofrendas de paz a Jehová. Dice, había caído Jericó y Jai, donde se adoraban a los dioses falsos de los cananeos. Ahora Israel adoraba públicamente y proclamaba su fe en el único Dios verdadero. Esto tiene mucha enseñanza, este primer punto, hermanos, porque yo te voy a decir algo. Nosotros sí estamos testificando de las cosas de Dios a los que no conocen del Señor. Esa es nuestra pregunta. ¿Por qué? Porque quiero decirles lo siguiente. El Señor, estas ciudades de Jericó y Jai adoraban a dioses terribles. Aquí dice la idolatría de dioses falsos. ¿Qué trae la adoración de dioses falsos? Esas religiones son crueles, son dominantes, son sensuales y son degradantes. O sea, esas ciudades que el Señor destruyó junto con el pueblo judío,
las destruyó porque son religiones donde hay crueldad, donde hay dominio, donde hay sensualidad y donde hay degradación. Contaba un hermano que él estuvo con los indios navajos y ellos hacen una danza al sol, ¿verdad? Donde con unos garfios se tasajean, se los encajan en la cara, se los encajan en el cuerpo y hasta se arrancan los pedazos. Y creen que el sol les está pidiendo eso. Entonces, donde fue destruido estas ciudades, ¿por qué fueron destruidas? Ahora Josué se lleva a todo el pueblo al inicio, a donde ellos atravesaron el río Jordán, que es Gilgal, y ahí vuelve él a renovar votos con el pueblo y con el Señor, y a decirle a todo Canaán, al que falta por conquistar, este es nuestro Dios, un Dios amoroso, un Dios que te ama, un Dios que hay decencia, moralidad en Dios, ¿verdad? Que es un Dios perfecto. Y entonces nuestra pregunta es esta, hermanos. ¿Nosotros testificamos de Cristo a otros o dejamos que esos otros nos llenen de las religiones que se usan ahora? Ahora hay mucha religión moderna, ¿verdad? La nueva era, las cosas hindús, las cosas de Buda, o sea, muchas creencias que no están correctas. Y la pregunta es, ¿tú testificas del Señor? ¿Tú estás orgulloso de lo que tú crees, de quién es tu Dios? Josué caminó con todo el pueblo 48 kilómetros para regresar a Gilgal y para adorar ahí a Dios. Entonces lo primero fue levantar ese altar de piedras sobre el monte Ebal, que representaba las maldiciones. O sea, 6 tribus estaban en el monte Ebal y 6 tribus estaban en el monte Gerizim. Y cuando se leyeron las maldiciones, las 6 tribus del monte Ebal dijeron amén, y cuando se leyeron las bendiciones, ¿verdad? Las 6 tribus que estaban en el monte Gerizim dijeron amén, y el arca del pacto estaba en medio abajo en el valle, entre un monte y otro. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Número 2, Josué preparó unas piedras grandes, escribió sobre ellas una copia de la ley de Moisés, aunque no se menciona qué parte de ella se inscribió. Algunos sugieren que solo fueron los 10 mandamientos. Otros piensan que estaban también las maldiciones y bendiciones. Otros dicen que estaban inscritos capítulos del 5 al 26 en esas piedras, o sea, toda la ley completa. Las piedras medían como 1,80 de altura. No sé el grosor, cómo serían las piedras, pero algunos exégetas piensan que estaban inscritos del capítulo 5 al capítulo 26 de Deuteronomio. Entonces, una bendición. Tercero, Josué leyó la ley a los israelitas. Las tribus, 6 tribus estaban en el monte Gerizim al sur, y 6 tribus estaban en el monte Ebal al norte. El arca del pacto estaba en el valle, en medio de los 2 montes, rodeada por los sacerdotes. ¡Qué increíble! Conforme se fueron leyendo las maldiciones de la ley, las tribus que estaban en el monte Ebal fueron respondiendo a cada una amén. Y mientras se leían las bendiciones, las tribus que estaban en el monte Gerizim respondieron amén. El gran anfiteatro natural que aún existe ahí permitió que el pueblo escuchara todas y cada una de las palabras de la ley. O sea que había un lugar que se podía hacer ahí una obra teatral porque se escuchaba perfectamente sin micrófonos. Eso es lo que nos están diciendo aquí. Con toda sinceridad, Israel aseguró que la ley del Señor sería realmente la ley de la tierra. O sea, no solo de la tierra de Israel, sino de todo el planeta. Dios puso a Israel para que nos enseñara las cosas de Dios, aún a los que no conocíamos de las cosas de Dios. Que toda la tierra pudiera ser guiada por la ley de Dios, no solo Israel. Toda la historia de Israel ha dependido
de su actitud hacia la ley que escucharon aquel día. Dice, cuando la obedecían había bendición, cuando la desobedecían que había castigo. O sea, fueron tan olvidadizos de la ley que dice la palabra de Dios en Jueces, que la misma tierra vomitaba a los israelitas. La misma tierra de Canaán, que bueno, después fue Israel, como que vomitaba al pueblo judío, porque no estaban cumpliendo la ley de Dios, porque ya se habían metido en idolatrías, ¿verdad? De dioses falsos, de dioses inmorales, de dioses, como te digo, que son crueles, que son sensuales, que son dominantes, que son degradantes. ¿Tú crees que Dios quiere que nos tasajeemos? ¿Que nos encajemos garfios en el cuerpo? ¿O que nos golpeemos como pasó en el tiempo de Elías, fue, Ricardo? ¿Sí? De Elías, muy bien. No. O sea, el Señor es otra cosa, el Señor es amoroso. Y Él nos pide que alabemos, Él nos pide que levantemos nuestras manos para adorarle. O sea, otro tipo de adoración es el que pide el Señor. Dice, es trágico que las afirmaciones hechas en esa ocasión por el pueblo judío, tan importante, se olvidaran tan pronto. O sea que al paso del tiempo, cuando muere Josué, cuando mueren los líderes de cada tribu de Israel y los que los guiaban, todo se vino abajo. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Y vamos a empezar la campaña del sur en el capítulo 9, la alianza con los gabaonitas. Y el Señor tiene cosas interesantes que enseñarnos aquí. El error que Israel cometió de no consultar al Señor fue uno de los principales factores que condujeron a la derrota de Jai, ¿se acuerdan? O sea, el hecho de no consultar al Señor, cuántos soldados tenían que llevar y cuál era la estrategia, trajo que ellos fueran derrotados por los de Jai. La falta de oración de parte de sus líderes estaba por desatar otra crisis. Todo sucedió cuando menos lo esperaban. El pueblo acababa de regresar al campamento de Gilgal después de escuchar la ley de Dios en los montes Ebal y Gerizim. Gran parte de la ley fue inscrita en piedras e Israel confirmó su disposición de obedecer la palabra de Dios. Ese fue un tiempo de victoria espiritual y quiero que escuches esto. Y también para que Satanás los atacara sutilmente. ¿Cuándo estamos más susceptibles a ser atacados por Satanás? Cuando hay victorias en nuestra vida. Siempre se los he estado diciendo. ¿Cuándo necesito yo un avivamiento en mi vida cristiana? Cuando acabo de tener grandes victorias en mi vida. ¿Por qué? Porque nos confiamos, porque nos vamos con la bendición y no con el que bendice, hermanos. Como decimos aquí en México, nos vamos por las tortas y entonces ya estamos descuidando nuestros tiempos con Dios. Entonces dice que ese fue un tiempo de victoria espiritual, el haber ido a Gilgal, otra vez escuchar la palabra de Dios, otra vez pactar con Dios, que hablamos del bautismo en agua el otro día, papá, quieres volver a renovar tus pactos con el Señor, nos podemos ir a bautizar en agua, hermanos. La última vez que nos bautizamos nosotros tiene como 20 años ya, y yo creo que ya es necesario otra bautizada por ahí, ¿ok? Entonces vamos a seguir leyendo. Entonces, esta gran victoria espiritual, hermanos, trajo el hecho de que Satanás los atacara sutilmente. Cuando el pueblo de Dios piensa que ya la hizo, entre comillas, está más vulnerable a las acechanzas del enemigo. Nunca podemos decir que ya la hicimos, ¿verdad? Como decían por ahí, que en la casa del jabonero el que no cae resbala. O no sé ya qué refrán más darte, Mexican Curious, pero sí te puedo decir que tenemos que tener cuidado con esto. Entonces, alianza con los gabaonitas. Vamos a ver. Las victorias de Israel sobre Jericó y Jai
provocaron que toda la región se uniera para tomar acción. O sea, ¿qué pasó con los otros pueblos cananeos? Que cuando oyeron de la derrota de Jericó y de Jai, ¿qué hicieron? Unirse, hacer alianzas. Y dice aquí, la victoria de Israel sobre Jericó y Jai provocó que toda la región se uniera para tomar acción. Las campañas de conquista en el norte y sur se describen en los capítulos 10 y 11. Los reyes atemorizados por Jehová de los ejércitos están agrupados según 3 zonas geográficas. Entonces, había 3 zonas geográficas en Canaán, y te voy a decir cuáles eran. Las montañas del centro de Palestina, o sea, había un lugar montañoso. Número 2, los llanos, valles o tierras bajas, y ahí se unieron los reyes de ahí. Y número 3, la costa, se extendían al norte hasta llegar al Líbano. Entonces, la zona que había que conquistar tenía montañas, tenía llanos y tenía costa. Y los reyes de cada zona se unieron, hicieron alianzas. Dice, debido a la exitosa estrategia de Josué de dividir la tierra en 2, colocándose entre las 2 mitades, los reyes cananeos no pudieron unirse para formar una sola fuerza militar, como lo habían planeado. Sin embargo, sí llegaron a formar confederaciones poderosas al norte y al sur. Ricky, ¿nos puedes leer, por favor? Sí. Cuando vieron estas cosas, todos los reyes que estaban de este lado del Jordán, tanto en las montañas como en los llanos y todas las costas del mar grande, hasta el Líbano, eteos, amorreos, cananeos, fereceos, jebuseos, se concentraron para pelear contra Josué e Israel. Pero los habitantes de Gabaón oyeron lo que Josué había hecho en Jericó y Jai, y recurrieron a la astucia, pues fueron y se fingieron embajadores, llevaron sacos viejos sobre sus asnos y odres viejos de vino rotos y remendados. Se pusieron zapatos viejos, reposillos y vestidos viejos. Todo el pan que tenían en el camino era seco y mohoso. ¿Llega hasta dónde? Sí, todo eso nos sirve ahorita. Ahorita lo vamos a ver. Ok, entonces, ¿sí escuchan a mi esposo que lee la palabra? ¿Sí se escucha? Francisco Javier, lejos. ¿Escuchas? Se oye muy lejos, pastora. Que se oye muy lejos, Rick. Okay. Bueno, ok, hermanos. Hola, Nancy y Daniel. Bueno, estamos viendo ya el capítulo que sigue, que es el engaño de los gabaonitas, ¿ok? Y estamos viendo que tenemos que estar vigilando todo el tiempo, que no te dejes engañar por el enemigo, sino que tú debes estar muy unido con Dios para que Él te pueda avisar cuando hay cosas que no están correctas, ¿ok? Dice, sin embargo, se llegaron a formar confederaciones poderosas al norte y al sur. Dice, se firmaron treguas entre las tribus que estaban en guerra. O sea, lo que te está diciendo aquí es que todos, antes de que llegara el pueblo judío con Jehová, había guerras entre ellos. Siempre se estaban peleando entre ellos. Pero tipo los fariseos y los saduceos, ¿verdad? Cuando llegó el pueblo judío, se unieron, se olvidaron que había rencillas entre ellos y se unieron, así como los fariseos y los saduceos se unieron contra el Señor Jesucristo. Y esto no nos debe extrañar. Dice aquí, fariseos y saduceos contra el Señor Jesús. No todos los enemigos de Israel querían pelear. Los gabaonitas estaban convencidos de que nunca podrían derrotar a Israel en la guerra. Así que buscaron la paz. Entonces estamos viendo aquí un pueblo que se llama los gabaonitas, que venían de los heveos, ¿ok? De una de las tribus que tenían que destruir. Dios dio 7 tribus, una lista de 7 tribus que se tenían que destruir. Y entre ellos estaban los gabaonitas. Pero los gabaonitas, hermanos, conocían mejor la palabra de Dios que el mismo pueblo de Israel. ¿Sabías eso? Ellos sabían que Dios había dicho que tenían que ser destruidos. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Buscar un pacto, buscar la paz con Israel.
gabaonitas estaban en Gabaón, que es una región montañosa a 9 kilómetros de Jerusalén al noroeste, a 9 kilómetros al suroeste de Jai, ¿ok? Son llamados heveos o oreos, con H. Son llamados heveos o oreos. Y ellos descendían de Canaán. ¿Se acuerdan de Canaán? Canaán fue el nieto de Noé. O sea, Noé tuvo un hijo, Cam, y Cam se burló de su papá, ¿verdad? Porque lo vio desnudo. Algunos dicen que no solo lo vio desnudo, sino que lo violó. Cam violó a su papá Noé, y a causa de toda esta tragedia que ocurrió ahí, fue que Noé, ¿verdad?, maldijo a la descendencia de Cam. Entonces de ellos venían los heveos o oreos, ¿ok? Los gabaonitas, que son los mismos, conocida como ciudad importante, cabeza de una confederación pequeña formada por 3 pueblos vecinos. Entonces, ¿qué hicieron los gabaonitas? Estaban unidos con otros 3 pueblos vecinos. Vamos a ver Josué 9:17. ¿Sí me escuchan bien? ¿Todos? Sí, Josué pastora. 9:17. Y salieron los hijos de Israel, y el tercer día llegaron a las ciudades de ellos, y sus ciudades eran Gabaón, Cafira, Beerot y Kiriat Jearim. O sea, cada una tenía su rey y estaban en una alianza, todos ellos. Josué 10:2, también apúntalo, dice: le dio mucho miedo a Adonisedec, rey de Jerusalén, porque Gabaón era una ciudad importante, más grande que Jai, era como las otras ciudades que tenían rey. Además, sus hombres eran muy valientes. Déjame confirmarlo, pero creo que Urías, el esposo de Betsabé, era gabaonita, y eran muy valientes, eran muy aventados para adelante para la guerra. Fíjense nada más los gabaonitas, pero ellos decidieron no hacerle guerra a Israel, sino buscar una alianza. Josué 9 del 4 al 6, después de una reunión de consejo, idearon el plan de mandar emisarios a Josué, disfrazados como viajeros cansados y harapientos que habían venido de un largo viaje. Una mañana llegaron al campamento de los israelitas en Gilgal. Esta extraña delegación, llevando cueros de vino viejos y parchados, con vestidos viejos, sucios y rasgados, y con pan seco y mohoso. Yo no sé tú qué opinas, pero si yo salgo de un lugar muy lejano, pon tú desde Rusia, soy un pueblo que vengo desde Rusia y quiero venir a conocer a Israel y hacer un pacto con él, pues ya me comí todo el pan y todo el vino. Ya lo que traigo abajo de los sacos son las migajitas. Digo, eso es lo que pienso yo. ¿Por qué? Porque ya tuve muchos meses de camino, y entonces me estuve comiendo el pan y estuve tomando el vino de las botas. ¿Sí me entienden? O sea, nada más había que usar un poquito la cabeza. ¿Cómo es que llegan con los sacos llenos de pan y las botas llenas de vino? Y digo botas, mi papá en la casa cuando éramos chicos tenía una bota de cuero llenas de vinos, y hasta es un arte tomarte el vino porque hasta la alejan y todo. Entonces conozco esas botas, y evidentemente si tú vienes desde un viaje muy largo, te vienes tomando el vino y te vienes comiendo el pan. Ok, vamos a continuar. Déjenme ver dónde me quedé. Después de una reunión de consejo, idearon el plan de mandar emisarios a Josué disfrazados como viajeros cansados y harapientos que habían venido de un largo viaje. Una mañana llegó al campamento de los israelitas en Gilgal esta extraña delegación, llevando cueros de vinos viejos y parchados, con vestidos viejos, sucios y rasgados, y con pan seco y mohoso. Toda la congregación de Israel
los vio y seguramente se preguntaban, ¿quiénes serían estos extraños? ¿De dónde venían? ¿Por qué estaban ahí? La respuesta que dieron los gabaonitas a Josué fueron falsas. Nosotros venimos de tierras muy lejanas. Dice, haced pues ahora alianza con nosotros. ¿Qué tenían que hacer en ese momento? ¿Saben qué? Vamos a consultarlo con el Señor, porque todo esto está rarísimo, ¿no? Pero no lo hicieron, hermanos. Vamos a continuar. Pero ¿por qué hicieron énfasis en que venían de un país lejano y por qué se vistieron de forma engañosa para probarlos? Aparentemente los gabaonitas conocían las estipulaciones de la ley mosaica. ¿Cómo la conocían? No lo sé, hermanos. Pero tú debes de saber que Satanás y su ejército conocen mejor las cosas de Dios que nosotros mismos. Conocen muy bien la palabra de Dios. Al principio, cuando regresé del hospital, cuando empecé a compartir, yo te di un estudio que hablaba que pactáramos con Dios por nuestros hijos, por nuestros seres queridos, por los que aún no han tenido un encuentro personal con Cristo. Tenemos que pactar con ellos, con Dios. Pero hay un detalle, tienes que conocer muy bien la palabra de Dios, porque Satanás conoce las cosas de Dios, conoce la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que ser más listos en ir a la presencia de Dios y hacer pactos con Dios y recordarle al Señor lo que dice su palabra respecto a muchas cosas que tú necesitas y que cada uno de nosotros es diferente, nuestras necesidades y lo que tenemos que pedirle al Señor. Entonces vemos que los gabaonitas conocían la ley la ley mosaica, no sé cómo, hermanos, pero la conocían. Dice aquí, aparentemente los gabaonitas conocían las estipulaciones de la ley mosaica que permitían a Israel hacer paz con ciudades que estuvieran lejos, pero que tenían que destruir a las 7 tribus que estaban dentro de Canaán, a los jebuseos, a los cananeos, a los heteos, a los gergeseos, etcétera, etcétera. Jehová exigía que se arrasara por completo a las ciudades de las 7 naciones de los cananeos. Y vemos Deuteronomio 7, 1 y 2, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y hayan echado de delante de ti a muchas naciones, al heteo, al gergeseo, al amorreo, al cananeo, al ferbeseo, al heveo, al jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las haya derrotado, las destruirás de todo, no harás con ellas alianzas, ni tendrás de ellas misericordia. Esa parte la conocían los gabaonitas. No me preguntes cómo. Dice, aquí pongo una anotación, a veces los paganos, hermanos, saben más de la Biblia que los cristianos. Satanás y su ejército conocen bien las escrituras. Por ejemplo, ayúdate, que yo te ayudaré, no es bíblico. Eso no viene en las escrituras. Porque a veces la gente nos dice, como dice la Biblia, y nosotros debemos saber qué dice la Biblia y qué no dice la Biblia. Ayúdate, que yo te ayudaré, no viene en la Biblia. ¿Ok? Bueno, dice, al principio Josué, mis hermanos, y su gabinete tuvieron serias dudas y no estaban convencidos por completo. Les respondieron diciendo, quizá habitáis en medio de nosotros. Josué hizo preguntas para indagar más y los astutos gabaonitas procedieron a contar su falsa historia. Insistieron que venían desde muy lejos para presentar sus tributos al poderoso Dios de los israelitas, con objeto de que pudieran vivir en paz como siervos de Israel. Ya se habían divulgado las noticias de lo que Dios había hecho por los israelitas en Egipto. O sea, es muy interesante que los gabaonitas hablan
de las plagas de Egipto, de cómo Dios abrió el Mar Rojo, pero no les mencionan lo de Jericó y lo de Jai, muy listos, si ellos vivían ahí al lado. Eso no lo mencionaron, sino mencionan lo que pasó del otro lado del río Jordán. ¿Para qué? Para engañarlos. O sea, si ellos mencionan lo de Jericó y Jai, Josué les hubiera dicho, ¿y cómo ustedes se han enterado de esto? Si apenas venían en camino hacia nosotros. ¿Sí me entienden? Sin embargo, es interesante que no mencionan los triunfos recientes sobre Jericó y sobre Jai, ya que como supuestamente venían de un país lejano, no podían estar enterados de esas batallas. Entonces, el diablo, hermanos, es mucho más listo que nosotros. Y hay veces que nosotros queremos hacer las cosas dejando a un lado a Dios. Y Dios tiene que estar con nosotros paso a paso. Decirnos adelante, o no te vayas por ahí, o no te subas en ese microbús, o no, o sea, tú tienes que ser guiado por el Espíritu de Dios, no por las personas, no por lo que te aconsejan otras personas, sino lo que te aconseja el Señor, ¿ok? Ya que como supuestamente venían de un país, bueno, eso ya lo leí, siguieron elaborando su farsa y presentaron sus credenciales, el pan mohoso, ¿verdad? Los cueros de vino remendados, los vestidos rasgados. Hay otra cosa ahí en ese capítulo que me causa también mucho saque de onda, y es lo siguiente: los gabaonitas les dieron de sus provisiones al pueblo. O sea, algunos comieron, no sé si del pan duro, o sea, Israel siempre haciendo de las suyas, hermanos. Ahí dice el capítulo que les dieron de sus provisiones los gabaonitas al pueblo judío. Dices, no inventes, no inventes. O sea, unas cosas que dices ahí. Dice, lo cual hizo que desaparecieran las sospechas de Josué y los líderes, ¿verdad? ¿Cuáles fueron las credenciales de los gabaonitas? Sus vestidos horribles, el pan duro, y creo que se nos está acabando el tiempo, amiguitos. Vamos a continuar. Siempre me pasa igual. ¿Qué les está pareciendo el tema? Bueno, ok. Entonces, chicos, nos vemos pues el próximo viernes. ¿Qué les parece? Para continuar. ¿Ok? Muy bien. Buenas. Que Dios los bendiga muchísimo. Gracias. De todas Gracias. maneras, vamos a subir la conferencia por lo que no oyeron. Adiós, Yoli. Adiós, hermanos. Sí, Dios los bendiga. Gracias. Adiós. Gracias. Chao.